tardes. Bienvenidos a Casa de la Literatura. Hoy día, como parte del noveno encuentro de narradores gráficos, vamos a tener la presentación del libro de Gonzalo. Gonzalo, cuéntanos un poquito sobre tu libro. Sí, buenas tardes a todos, y a los asistentes y a los asistentes virtuales también. A ver, primero empezaremos hablando sobre lo que es esta novela ilustrada que hice, llamada Catarsis, y después otras obras que tengo, que también las hice, bueno, también en paralelo y las que están por publicar. Básicamente es una novela ilustrada que narra acerca de la vida de Vaniel. Vaniel es una chica que, bueno, la historia se ambienta en los 90. Es un país ficticio inspirado en el Perú. Entonces, Vaniel es una chica que tiene 16 años y, bueno, cuando ella tenía 6 años antes, 10 años, presencia el suicidio de su hermana mayor frente a ella en su cumpleaños. Entonces, este hecho impactante es como que la marca de por vida. Entonces ella quiere saber por qué hizo eso su hermana. Entonces uno de los misterios está en que ella quiere averiguar con los amigos de su hermana, que se llama Valeria o Lera, le dice Lera. Entonces ella averigua con los amigos de su hermana, su hermana mayor, que sus amigos son una especie de grupo de contracultura que se hacen llamar subumbis. Entonces ellos se juntan dentro de un bosque, ya que no pueden hacerlo abiertamente en las calles porque es como ilegal, porque viven en una especie de dictadura, ¿no? Que es muy similar a lo que se vivió en el Perú, ¿no? Durante los años 90. Entonces siempre el libro está cargado de como misticismo y muchos temas como quizá de brujería, pero también de movidas, las movidas de los años 90, de los punk, de los grunge, quizá de ese tipo de música, y también mucho tiene de carga psicológica, porque se habla mucho de la vida de esta chica, de Vaniel, de sus secretos que ella tiene con el pasado y cómo intenta superar cómo intenta dejar atrás la carga emocional que tiene su hermana para seguir adelante, ¿no? Entonces, básicamente la historia trata de eso. Sí. Y Gonzalo, ¿cuándo sacaste esta novela? Esta novela, yo la empecé en 2008. A ver, estos bocetos yo tenía 7 años, que es desde donde más o menos empecé a dibujar. Bueno, empecé desde los 5 más o menos, como boceteando, pero siempre tenía inclinación hacia los insectos, a dibujar quizá mariposas, no sé por qué. Bueno, este es testimonio de eso, no me acordaba, pero bueno, ahí está. Estas son algunas referencias, ¿no?, que yo siempre leía, ¿no? Por ejemplo, mucho Allan Poe, también algo de Kafka, sobre todo también Ribeiro, bastante sus cuentos, siempre me gustaban con esas conclusiones como derroteras quizás. Es como que por más que te intentes levantar al final, acabas entrampado en un círculo vicioso y otra vez vuelves a caer. Entonces, y Bukowski, que es bastante como desenfrenado y como que digamos que casi toda su literatura se inspira mucho en estos temas de alcoholismo y lugares nocturnos. Y Alejandra Pizarnik, que es mucho más introspectiva y siempre reflexiona en torno al ser, un ser más maltratado y, bueno, eternamente sangrante, pero quizá que reflexiona mucho dentro de sí misma. Entonces, estos referentes son los que construí la novela. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo la empecé en 2008. Bueno, fue a raíz de fue muy casual y banal, porque empezó con una entrevista de Aldo Miyashiro parodiando a los emos, algo así, pero yo no conocía entonces a las contraculturas. Entonces, por medio de este reportaje, que era un tanto paródico y estúpido, digamos, banal, conocí que eran las tribus urbanas que se reunían en un lugar y que tenían conflictos internos y que tenían una ideología. Yo tenía 17 años, todavía no conocía, y entonces empecé a averiguar más y más. Y digamos que ese es el germen de la novela, ¿no? Y desde esa época, todo el proceso, mira, son casi más de 10 años. Sí. ¿Cómo ha ido cambiando todo en todo este tiempo?
la versión, lo has ido reescribiendo, modificando, Sí. incluso ha llegado a un punto donde se ha cambiado la historia que tú pensabas, ya al menos gran parte de esa idea cambió o se mantuvo. Sí, la idea inicial siempre fueron las tribus urbanas. Bueno, no, inicialmente eran, había planteado que estos subumbis, que eran los amigos de la hermana Valeria, eran como emos, algo así, pero eso ya tenía 17 años, obviamente no sabía lo que escribía, pero después fui pensándolo bien y le di un trasfondo más serio, ¿no? Lo ubiqué en los 90, en lo que era donde realmente las movidas, digamos, de contracultura tenían más peso, bueno, también la música de ese entonces, y además yo viví parte de esa época porque yo nací en el 91, entonces quizá hay algunos recuerdos de eso, pero como destellos, ¿no? Entonces mucho de esa como infancia mía está en la obra y habrá cambiado, ¿no? Después, otra cosa, olvidé hablar mis referentes gráficos. Mucho yo también leía mangas. Bueno, actualmente ya no leo mangas, pero en ese entonces uno de ellos era Elfen Light, este de acá, que es bastante como sangriento, digamos, pero una de las protagonistas se parece mucho a este, ¿no? Otro es Full Metal Alchemist, que seguro lo conocen. Siempre hay este tema de la alquimia, que a veces parece brujería, pero no es, pero siempre un trasfondo más lógico. Este otro que se llama Oyasumi Bunpon, que es como más psicológico, pero es como tiene una carga muy depresiva también, pero es que esta novela siempre ha tenido mucha carga de una etapa de mi adolescencia que era un poco turbia, entonces mucho de eso está cargado con eso. Y finalmente hay el último es de una ilustradora peruana que se llama Sheila Alvarado. Este es su libro que tiene, no sé si alguna vez lo han visto. Me parece una genialidad y que, no sé, es muy escaso encontrarlo, pero ella siempre ha sido como, digamos, una maestra espiritual así. O sea, sí tuve el agrado de conocerla, pero pero siempre ha sido como un referente para mí, ¿no? En esa etapa cuando empecé a construir el libro. Y bueno, esperaría que algún día la pudieran invitar, ¿no? En estos eventos también, porque me parece muy valioso su trabajo. Entonces, siguiendo con esta historia, bueno, el proceso siempre ha sido muy cambiante en torno estos son el trabajo de diversas portadas que yo he realizado desde 2008 hasta casi, bueno, todo estas de acá son hasta, ¿cuánto será? De 10 años, pero después demoré 4 años más en finalizar más la obra, ¿no? En tratar de concluir. Bueno, acá estas son las pruebas de machote que yo mismo he ido haciendo. Pero me fui como más puliendo en la carrera, ¿no? Yo soy arquitecto de la Católica y bueno, ellos siempre lo bueno es que no solo eran que nos hacían para percibir el espacio o los edificios, sino también la construcción de la presentación de proyectos y de cómo presentar tus proyectos, ¿no? Entonces ahí aprendí también a maquetar o también editar libros, ¿no? Porque hacíamos también publicaciones en la misma facultad, entonces ahí es donde aprendí la edición de libros y quizá aprendí más a escribir por prueba y error, pero también viendo referentes y ejemplos de grandes autores, ¿no? Como ya los mostré al inicio. No sé si tienes... Nos paramos un minutito acá, o sea que tú has editado, has maquetado... O sea, has hecho casi todo el proceso de ese libro. Sí, lo que no he hecho es quizá la corrección de estilo, porque eso ya, bueno, creo que se escapa de mis alcances y por eso ese trabajo sí lo hizo la editorial, ¿no? Con la que trabajé, pero actualmente yo soy el que lo distribuyo, ¿no? Es más como independiente ahorita como es. Claro, o sea, prácticamente tú haces todo el proceso. Sí, claro, o sea, el tamaño, la letra, la forma, todo eso yo lo he hecho. Porque es una manía de ser arquitecto, de quizá diseñarlo todo, ¿no? Entonces eso se me ha quedado. Y también en el resto de trabajos. Bueno, en esta obra también que también sacó Casa de Literatura, también estuve involucrado mucho en la edición de eso. Mira, qué interesante. Pasamos a la siguiente lámina para... Esto ya va como en la trama. Bueno, para los que recién se han unido,
Ellas son las dos protagonistas del libro. La primera es Vaniel. Vaniel es una chica de 16 años, adolescente, que, ella pierde a su hermana. Su hermana se suicida y ella tiene como quiere averiguar por qué hizo eso tan trágico. Y es como empieza a obsesionarse mucho con su hermana. Ella es como más tímida o más introvertida, pero es de quien se habla el libro, ¿no? Que cuenta sus historias. Y la otra chica se llama Raven, pero su nombre es Morgana. Es como, digamos, es todo lo opuesto a ella. Es como una chica más, siempre anda con esa onda dark, pero es más rebelde. Es como que dice las cosas sin filtro, algo así, o quiere siempre provocar a la gente. Entonces, esos eran los diseños originales. Sin embargo, van a ver cómo ha ido cambiando sus aspectos físicos, ¿no? Estos también eran cuando escribía un diario en ese entonces, tenía 20 años así, entonces ahí daba forma a esta chica Raven, que también es lo que le da personalidad al libro. Y en realidad el libro también habla mucho de la vida de ambas, pero es como en los tratados, en los libros griegos, en donde dos personas empiezan a conversar y logran una cierta verdad, ¿no? Entonces, mucho del libro es la conversación entre ambas, o cómo pasan aventuras dentro de una ciudad, ¿no? Esta ciudad se llama San Bartolomé, que es como una ciudad, digamos, como Lima, como el centro de Lima, pero mucho más extenso, ¿no? Y lleno de bosques. Entonces, estas dos chicas es como que se desenvuelven en esta ciudad y después van a aparecer una serie de asesinatos en los que se involucran ellas, tienen que ver involucradas. Entonces, estas es otras páginas de este diario que tenía, ¿no? Que mucho el estilo, que ha conformado el estilo final del libro. Y esta es la versión final, ¿no? Cómo queda. Y esa es la que aparece en la portada, ¿no? Y no sé si quieres agregar. Sí, y en este caso, Gonzalo, ¿cómo te defines? Porque ¿cómo defines tú cuál va a ser la portada final después de tantos procesos, después de tantos bocetos? Eso fue muy complicado porque no sabía si poner una portada más abstracta, como al comienzo, ¿no? Como se ve, es más abstracto, ¿no? Una forma así, o más, digamos, solo la protagonista. Entonces al final me decanté por esta. Sin embargo, acá te hago una crítica que encontré, o sea, de este libro lo tengo circulando un año, pero más por mi cuenta, ¿no? Ya no está en librerías, pero por un tema que después les diré. Hay cierto prejuicio en torno a la literatura de ver, por ejemplo, que aparece en la portada una chica así, entonces dice, esto es adolescente, entonces le encasillan en este adolescente. Y en cambio las portadas abstractas, digamos que está el nombre y esto, dice, esto es literatura, algo así. Entonces, a veces siempre juzgan que por la portada es solo juvenil y no lo compran, o no es literatura, y lo dejan al lado. Esto yo sí lo he vivido en toda la experiencia que he estado vendiendo, que es, casi un año quizá, y entonces es un prejuicio, ¿no? Que está, y eso sí es bastante molesto de lidiar. Sin embargo, aposté por una portada con el personaje, ¿no? Así ilustrado. Pero también iba a ser también otra portada que era más abstracto, ¿no? Entonces, al final lo que me di cuenta es que la portada define a los lectores, porque si esta hubiera sido la portada que es más abstracta, quizá un público que más consume, digamos, literatura, ¿sí? Lo compraría, pero como es ahora es más un público, digamos, que está entre el rango de 15 hasta 25 y femenino, ¿no? Por esto. O sea, es interesante cómo ha ido la portada definida al público, ¿no? Claro. Y eso yo no lo tenía planeado, pero es un poco prejuicioso eso, pero no sé, o sea, siempre es bueno ver el interior del libro y que hay... Claro, pero en el caso de las librerías propiamente, o sea, si tú vas a una librería, mucha gente se deja llevar por la portada. Sí. Por eso es que muchas editoriales también le dan importancia a tener una portada, no sé. Hay unos que dicen que es más serio, entonces ponen una pintura famosa o un abstracto para que sea alta literatura, pero no tiene que ser así, ¿no? A mí me parece un poco absurdo. Sí, pero también hay como una cosa estética, una cosa comercial, sí. También hay una combinación de eso. Y ya tocando este punto, ¿tú has trabajado en algún momento con un editor
Ah, ya, En alguna parte del proceso sí, de la edición. trabajé con esta editorial, UV Editores, estuve para el proceso de impresión y lo que era la corrección de estilo, ¿no? Después ya es como que él ya aparte hizo, eh, yo mismo me quedé al cargo del proyecto Claro. y ya el marketing, o sea, la difusión de la obra quedó en base a mí y bueno, también mis padres que han sido como socios, ¿no? En este proyecto. Y eso es un poco tedioso porque lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, publicar tú una novela, un error que creo que cometí es haber publicado un libro de tal envergadura porque puede ser un poco más costoso, ¿no? Porque no me respalda una gran compañía, ¿no? Como digamos, será Penguin, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces es un problema. Y otro problema es que, por ejemplo, lo que he encontrado es que en librerías, si lo pongo, digamos que las librerías son como los cines y tu libro es como una película. Entonces, tú eres un autor independiente peruano, te lo ponen acá como en cartelera, en Claro. primera, y si no se vende a la semana, te le dan de baja. O sea, agarran y se guarda, y ahí se queda. O está acá y luego aparece, no sé, Los Genios o otra de una compañía más grande, digamos, un Marvel, ¿no? Digamos que Penguin es como Disney, es tal cual. Entonces pone acá y el tuyo es como que le dan de baja. Es igualito, es la misma dinámica. Entonces es lo que sucede y es una de las mayores complicaciones que cuando uno es independiente y quiere publicar dentro de las librerías, eso es lo que sucede. Es prácticamente porque he tenido esa experiencia durante muchos meses y sí, pues entonces ahorita lo que yo hago es ir a ferias o tratarlo de moverlo por mi cuenta, ¿no? Claro. Y tú ahora que lo mencionas como parte de quizás un error, pero también lo puedes ver quizás como parte del proceso, ¿no? Sí. A veces siempre tenemos esa idea de que es un error, cometí algo allí, fallé Sí, allí, pero pero a veces uno se da cuenta después quizás que esa es parte en realidad de un proceso de aprendizaje que a veces sucede con autores que están sacando por ahí libros por su cuenta. En cambio, ya otros autores que ya trabajan con un editor o una editorial Sí, propiamente, tienen como más- que ya hay un equipo detrás Sí, que es está un equipo. viendo justamente todo el proceso del libro y ahí también radica la importancia un poco de todo el equipo, ¿no? Sí, Son sí, otras perspectivas que te es permiten importante. ver. Sí, porque yo estoy asumiendo también el papel de marketing y no debería tanto así porque yo soy como autor, pero bueno, eso es lo que ahorita estoy y voy a ver cómo ya pues vamos saliendo, ¿no? Trazar otros planes para intentar, o quizá llevarlo al extranjero, que tenga otro tipo de acogida. Voy a acabar con los personajes. Bueno, se quedó creo que... Bueno, este es como retomando a los personajes o a la historia brevemente, antes de avanzar con otra. Bueno, este es la otra chica Raven, que se llama Morgana, que es, bueno, cambió totalmente el aspecto inicial. Y de esos otros personajes, Lucy, que es como una especie de amiga de la hermana que falleció, pero también se va a relacionar mucho con la protagonista. Y este es otro Maladí o Maladai le dicen que es como es una bruja que aparece, pero no puedo decir mucho porque es lo que moviliza la trama, ¿no? Entonces es como muy misteriosa y aparece. Esas son imágenes interiores que también lo he elaborado y bueno, la versión física cómo quedó, ¿no? Y bueno, todo esto sucede, yo le he dado que todas las obras que haga van a suceder en este país que se llama Lonuán, que es como Perú, pero es todo modificado, ¿no? Entonces tiene su propia historia, sin embargo se conservan algunas ciudades o parte de la historia, pero la he modificado. Entonces, Catarsis sucede en el 91, entonces iba a sacar otra que se llama Morgenstein, que habla solo de ella, de Morgana. Y este otro que es un fanzine que se llama Sanguín, que sucede en el 2017 y va a la actualidad. Este de acá, que son varios, que es como una sátira que es totalmente diferente. Y después, pero sin embargo yo empecé con antes de publicar Catarsis, participé en este concurso que hizo Casa de Literatura, la Alianza Francesa y Ministerio de Cultura, ¿no? Es el concurso de narrativa gráfica. Relación a antigüedades, ¿no? Entonces también lo voy a incorporar dentro de este mismo universo que, bueno, todos pasan pero en distintas épocas, ¿no? Este es de acá, no sé si aquí que... Yeah.
Queremos detenernos un poquito ahí porque en parte se refleja gran parte de tu formación ahí, porque vemos más o menos un poquito de tu trazo, un diseño, una mirada más de arquitecto en cuanto al tipo de ilustración del libro. Cuéntanos un poquito sobre todo ese proceso, qué tanto se filtra esa formación tuya en el libro y también esta idea viendo un poquito de cuán necesario a veces es ser multidisciplinario para hacer un libro, una historia. Este concurso en Catarsis estaba ya planeado, o sea, ya estaba en publicarse, pero no estaba publicado aún. Pero ya estaba como que la forma digital y todo ya estaba hecho. O sea, ya tenía cierto estilo. Entonces apareció este concurso de narrativa organizado en 2021, o 2020 creo. 2020 fue la convocatoria, ¿no? Entonces participé y bueno, hubieron también otras propuestas de otros artistas muy talentosos, ¿no? También peruanos a nivel nacional, y bueno, fue la obra que escogieron, ¿no? Como ganadora y la publicaron, ¿no? Entonces, pero tuve un año leyendo acerca de crónicas de este autor, Santa Cruz Pachacuti, y también otros cronistas, ¿no? De la época, porque siempre, tanto en Catarsis como en siempre aparece mucho la historia, ¿no? Me gusta, siempre he leído bastante cosas de historia, no más que novelas, historia actual o no sé, del Imperio Romano o de las culturas originarias, ¿no? Siempre me han interesado. Entonces, bueno, acá un poco el proceso de cómo se hizo. Bueno, empecé como trazos, así como siempre hago, y uno de mis referentes siempre fue Guamampoma de Ayala. Bueno, pueden ver su exposición que está aquí, que es uno de los pocos autores gráficos durante la colonia, me parece, pero en libros me refiero. O sea, no tenemos casi una cultura de libros que sean gráficos, ¿no? Como a diferencia, digamos, Francia, Alemania, de esa época, del siglo XVI, XVII. Guamampoma es uno de los más representantes de esa época, bueno, por decir casi el único, no sé si tú te acuerdas de alguno gráfico. Después es Pancho Fierro quizá, pero después entre ese lapso no hay quizás hay grabados, pero no un libro como de Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Entonces mucho de la gráfica de ese libro, bueno, la tomé como prestado un poco, pero he dado otra visión y dentro de una misma narrativa, ¿no? ¿Qué es esto? Esta adaptación es la historia de los incas, pero está contada desde el punto de vista de un indio cristiano. Entonces cambia mucho la trama, entonces es de una forma más original, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aparecen por ejemplo, en la primera es una batalla de Pachacuti contra los chancas, y bueno, la otra es el ocaso que es una fusión entre un grabado de Guamampoma, un dibujo de Guamampoma con la pintura, creo que es las funerales de Atahualpa también, que he fusionado, bueno, en el segundo, ¿no? Pero acá fue como cuando me entrené más como dibujo, porque nunca antes había hecho un cómic, entonces incorporar tantas personas, tantos detalles, sí. ¿Este fue el primero entonces? Sí, es el primer cómic que hice, y bueno, ya había publicado libros infantiles, pero con otro autor, pero el primer libro que publiqué sería y cómic también. Porque después vino Catarsis, después de este fue primero. Entonces como que le tengo más cariño a eso. Y qué interesante porque tú haces o sea, haces el concepto, haces la adaptación y haces la ilustración. Sí, porque me había quedado la costumbre en Catarsis de hacer eso, dibujar y escribir, entonces ya tenía esa práctica, entonces lo puse en juego, ¿no? Dije ya es como el momento, ¿no? Y lo tuve trabajando un año y medio fue más o menos, investigación, y luego el guión es lo más difícil, y luego ya el producto final, ¿no? Normalmente, por ejemplo, el proceso de investigación, ¿cuánto te lleva más o menos? ¿O te llevó? Depende del tema, porque en este caso este fue casi un año, pero yo tenía ya un bagaje anterior porque había llevado cursos de historia y conocía mucho de esa temática. Entonces ya tenía cierta formación en lo que era la cultura andina, sabía algunas cosas. Entonces por eso también me interesé participar en ese concurso, ¿no? Y bueno, y después de han derivado otros proyectos, ¿no? Como ya los mostraré.
Ah, ya. Después surgió que como fanzine, pero no sería fanzine, sino como un cómic más extenso, que está dividido por una cuestión de practicidad, porque si lo sacara en un solo volumen sería demasiado caro, entonces decidí sacarlo así. Y además tendría que trabajar todo a la vez, entonces voy trabajando en una parte y publico, ¿no? Este de acá es una sátira acerca de esta ilustradora que se llama Marie Claire Sanguin. Bueno, Sanguin es su apodo o algo así, pero su nombre es Marie. Entonces ella, se supone, yo he hecho una especie de esquema, como se puede ver acá, en donde este libro, Catarsis, es como si fuera su tesis de investigación de esta. Ella es como una ilustradora, diseñadora gráfica, algo así. Entonces ella hizo por eso ella aparece acá, a ver, en la primera página, acá, porque es como si este fuera su tesis de investigación para graduarse, algo así. En la ficción esta. Entonces, esta visión, este es como un libro histórico, pero de ficción en su mundo. Entonces, es como si ella hubiera hecho y dibujado esto, y por eso la realidad de Catarsis es supeditada a ella en esto. O sea, en jerarquía sería como si esto fuera acá, pero a su vez nosotros estamos en una jerarquía más arriba, como si fuera otra capa más. Entonces, ella puede ver como que lo que ha sucedido acá, pero nosotros vemos lo que sucede acá. Es como una metaficción. Entonces, ella no puede darse cuenta de nosotros, ¿no? Porque somos como una especie de dioses, algo así. Entonces, bueno, esto siempre se ha jugado en la literatura y quise incorporarlo, ¿no? De la misma manera. Es como una obra dentro de otra obra. Entonces, pero esta obra de Sanguin tiene una tonalidad más, digamos, sarcástica o irónica, en donde habla mucho de la realidad de alguien que se dedica a la ilustración y los problemas que tiene, pero de una forma muy satírica, ¿no? Es muy diferente al tono de Catarsis, que es más dramático, que a veces tiene cosas de épico, más psicológico. Y, ya, sí. Sí, y Gonzalo, o sea, Sanguin viene después de Catarsis. Sí, sí, claro, obviamente, porque esto no se publicaba, pero yo tenía los bocetos de esto. Se ha hecho en paralelo. En paralelo coexistieron los tres, pero salió y luego Catarsis y luego al final este. Y lo he ido sacando todavía siguen en proceso. Cuando tú empezaste Sanguin, ¿tú ya tenías acabado ya Catarsis, al menos en digital? Sí, una parte, pero después se modificó, mucho después de esto. O sea, se ha ido modificando. ¿Y por qué las modificaciones? ¿Qué viste? Es que por la trama, porque a veces la trama, porque yo lo quería sacar en un volumen único todo, pero como salía casi 400 páginas, dije, no lo puedo sacar todo y va a ser invendible. O sea, no lo va a quedar, y además como tiene a colores, decidí más rápido sacar así en partes, pero también me da posibilidad de modificar cosas. Porque lo bacán es que por partes es que cierra como que pequeños bucles, digamos pequeños cuentos, y que va formando un todo, ¿no? Entonces, y si me equivoco en alguna parte, en la siguiente puedo parcharlo, ¿no? Pero al sacar un volumen único es más complicado, ¿no? Parchar esos errores. Entonces da más flexibilidad de corrección, de historia, de algo, ¿no? Es como más libre. Sí me ha costado angustias, el Catarsis, obviamente, ¿no? Desde 2008, mira lo tienes. Sí, y ha sido más rápido, las portadas salen más rápidas. Me costó bastante, pero digamos que es como que parte del proceso, ¿no? De aprendizaje. Y, bueno, estos son algunos referentes en este caso. Por ejemplo, Persepolis fue bastante crucial, ¿no? Inclusive, ahorita está en el número 3, el 4 va a ser como, está inspirado, ¿no? En una de las portadas de Persepolis. Todavía no ha salido, ¿no? Pero ya está como que planeado así. Bueno, obviamente Maifalda, Maitena, porque tiene mucho desde el punto de vista femenino, ¿no? Cuenta su historia, pero también los problemas que tiene, a veces como siendo mujer, ¿no? Dentro de una ciudad tan caótica, ¿no? Que es una ciudad como, digamos, en el norte sucede, digamos que es como Piura, Lambayeque, así donde ella vive, es un lugar más cálido. Entonces, pero siempre hay cierta dificultad, desorden, un poco de caos. Entonces siempre lidia eso ella, ¿no? Bueno, otro de referentes Scott Pilgrim y la serie BoJack Horseman, ¿no? Que me marcó bastante también. Y bueno, sí hubo un proceso de portada, desde 2019 fue la que empecé, pero sí fue más fácil, ¿no? No fue tan tedioso como Catarsis para elegir la portada y quedó en esta, ¿no?
Estos son del interior, a diferencia de este de acá de relación de antigüedades, que es más geométrico, digamos que es más recto, digamos por la arquitectura inca que me guié. Este es como más como fluido, ¿no? Como más así redondeado, como más chorreado, digamos, algo así, más líquido las viñetas que quise darle, ¿no? Porque mucho trata de eso, ¿no? Siempre habla del tema de la sangre, algo así, es como siempre hay esa temática. Entonces, bueno, acá es una fiesta, ¿no? Siempre le pasan como tragedias, siempre se burla. Ella es alguien como arrogante, algo así, que quiere ser como la mejor, pero siempre le pasan como tragedias, ¿no? Es tragicómico. Un poco eso riberiano, ¿no? El que quiere ser alguien y luego la vida es como que te cae encima. Y bueno, el entorno donde vive. Bueno, siempre aparecen marcas, ¿no? Pero modificadas. Y bueno, esta es otra, ¿no? Esta es de la 3, ¿no? Que recientemente he hecho. Inclusive cambia un poco ya de estilo, más depurándome un poco más. Porque siempre tiene algo de psicológico. O sea, siempre va a haber algo psicológico, pero siempre la parodia, algo así, ¿no? Juego con eso. Esta es otra. Y este me dio material para parodiar, por ejemplo, para sacar materiales extra, ¿no? Que forman parte de este universo, que es, por ejemplo, este es un cuadro de La muerte de Marat, de David, que, bueno, lo he parodiado, pero en base a estos personajes. Y el otro es como El naufragio de Medea, también con este otro, pero el universo se presta más para esto, ¿no? Para parodiar. Quizá Catarsis no, es porque es ese tono más serio de los 90 que pero me da más flexibilidad para hacer ese tipo de parodias, ¿no? Inclusive acá, ¿no? El Guernica, ¿no? De Picasso, o no sé, Blanca Varela. También aparecen, por ejemplo, escritoras, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? Que se llama OnlyFans, y es como un OnlyFans, pero de escritoras, algo así. Y aparecen, ¿no? Entonces, todos los números tienen como una escritora atrás. Y bueno, estos son los ejemplares, los que ha salido. Y bueno, ahorita estoy haciendo el 4, ¿no? Que es una portada de Persépolis. Ya, estos son... ¿Quieres agregar algo antes? Sí, del otro? Justamente tú mencionaste esta palabra de universo. ¿En qué momento tú te das cuenta que ya estás creando precisamente un universo, una historia que tiene un montón de elementos? Porque a veces, usualmente al principio, como que es una idea, vas manejando el concepto, lo vas trabajando, pero como que después, recién todavía, aparece esa idea de, oye, se está armando algo grande acá, como que podemos pensar en un universo. ¿Te pasó eso a ti? Sí, creo que eso sucedió en quizá 2018, cuando ya estaba acabando Catarsis, antes de publicarlo. Y además hubo una tendencia, bueno, digamos que estaba influenciado por Marvel, pero en realidad viene de otras, no sé, no me acuerdo de dónde, pero es como una tendencia actual y yo me dejé guiar quizá, hacia hacer que estén relacionadas las cosas, ¿no? Pero también creo que viene de la arquitectura, el hacer como un master plan. Creo que viene también de ahí. El master plan es como hacer... prácticamente los arquitectos se creen dioses, ¿no? Entonces, quizás entonces es como que planean todo como un mapa gigante y luego del master plan agarran un proyecto específico y lo trabajan y luego trabajan otro. Entonces, esos tienen relación uno con otro. Entonces, esa planificación que se me ha quedado de la arquitectura y bueno, y de mis estudios de urbanística también lo traslado a lo que es la literatura narrativa para eso, ¿no? Porque a fin de cuentas es como un libro, es como trabajar un proyecto de arquitectura, ¿no? Es como un edificio tal cual, porque involucra a muchas personas, hay mucho sacrificio, inclusive diría que cada libro es como una batalla sangrienta, porque hay muchas cosas detrás, mucho drama detrás. Bueno, al final llega el producto, pero a veces el lector no sabe todo lo que hay detrás. Hay mucha sangre debajo de un libro, me parece. Y siempre hay esas batallas que siempre se lidian detrás, ¿no? En bambalinas, es como que siempre es muy, muy caótico y tormentoso. Y haciendo estas comparaciones de arquitectura y literatura, por ejemplo, en el primero tú tienes, por ejemplo, ya el concepto y lo vas visualizando, ¿no? Una maqueta, puede ser el proyecto, pero en literatura, ¿cómo haces como un poquito, no sé, asientas la historia, ves como que esta historia ya puede tomar forma, ya tiene como una especie de estructura,
Creo que he abstraído el proceso de creación de un proyecto de arquitectura con la creación de un libro. O sea, no sé, en la arquitectura tú creas espacios, planos y, bueno, y los detalles. Entonces, en el libro también, ¿no? Vas por un mapa general de más o menos de lo que quieres, un concepto hacia dónde ir, y luego los capítulos son como, digamos, detalles, como si trabajaras dentro de una habitación, habitaciones dentro de un espacio, de una casa. Entonces, tienes que trabajar cada capítulo, pero lo puedes trabajar de forma desordenada. Si tú trabajas como en orden, te vas a aburrir y lo vas a dejar. Entonces, cuando yo trabajaba en los proyectos de arquitectura, podía saltar, ¿no? Desde de un lado a otro. O sea, hacía quizás la parte de los baños, lo hacía luego los patios y luego esto, pero tenía un mapa general, ¿no? La novela tú sabes hacia dónde vas y te amarra, ¿no? Entonces tú vas trabajando los capítulos y vas saltando. Y así vas puliendo de a pocos todo el proyecto en conjunto. Pero te comentaba esto porque tú has llegado a lo que a veces un escritor experimentado sabe que hay que hacerlo por capítulos, más o menos va armando como que ya la trama sí se va de manera secuencial. Tú lo has llegado más con esta idea de ir armando cada espacio y al Sí, final, pero es abstrayendo, ¿no? La idea. No es claro, tan cual literal, pero sí, de una forma o metafórica. sea, claro, es muy similar. En realidad Sí, tú has es llegado un tal poco cual. a este mismo quehacer, pero ya desde la arquitectura, ¿no? Sí, por eso me gusta tanto la arquitectura y la literatura también. Es lo que más me apasiona. Y en Sanguín, por ejemplo, me gusta, salta mucho en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, sucede una fiesta, que es una fiesta donde ella quiere ser famosa. Entonces, en esta fiesta, esto acaba en el primero, pero en el segundo pasa desde el inicio, antes de la fiesta y luego de la fiesta, qué pasó en el medio. Y los siguientes volúmenes van desarrollando qué pasó en el medio o qué personajes aparecieron, ¿no? Entonces es como que varios saltos en el tiempo, pero yo no lo tenía planeado. El libro, la historia fue apareciendo así de a pocos. Y eso es lo que me gustó más de trabajarlo. Y por eso son en fascículos, ¿no? Porque puedo hacer esos saltos. En vez de si hubiera sido un parto, hacerlo todo en un solo volumen, ¿no? Es como que, y la gente diría, ¿y para cuándo lo publicas? Sí, lo tengo algún día, que esto pasó con Catarsis un poco. Entonces, sí, pues. Y, bueno, voy a comentar los trabajos futuros, que es es el 4, el Sanguín 4 tengo planeado para noviembre de este año, ojalá. Este otro que va a salir también como autopublicado se llama Juana Quilla Yupanqui, que yo lo tengo ya escrito está escrito y ilustrado. Este fue auspiciado por los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y lo estoy planeando para 2024, pero va a ser una saga, pero se inspira mucho en Don Quijote. Tuve que leer Don Quijote y otras obras del siglo de oro español, ¿no? Que también me gusta bastante, ¿no? De ese español antiguo y de esa época. Entonces, de acá, Juan Aquilla Yupanqui viene mucho del material que yo tenía de narrativa de acá, de este concurso, porque se me ha quedado mucho material. Y es donde los incas nunca fueron derrotados. O sea, digamos que Cahuide logró expulsar a los españoles en Sacsayhuamán. Y entonces, tanto el imperio inca como el virreinato conviven, ¿no? Están en una relativa paz. Entonces, esta protagonista que se llama Juana se pasea estaba en Cusco, ¿no? Pero se ve como el Cusco de los antiguos incas, o sea, hasta Atahualpa, está siendo cambiado, occidentalizado, ¿no? Entonces, me gusta escribir acerca de es una ucronía, pero de qué pasaría y cómo los incas se van como occidentalizando. Entonces ella es como no es mestiza, es mestiza española, pero también tiene mucho del pasado inca. Entonces se va de aventuras con un pata que es como un Don Quijote, pero es como un bárbaro, digamos, lo opuesto a Don Quijote, que va y saquea, algo así, ¿no? Pero tiene mucho de la picaresca. Entonces es como renovar el género de picaresca e intentarlo hacerlo vigente, ¿no? Entonces es Juana. Entonces se van de aventuras alrededor de varias ciudades de Cusco y de los alrededores, y se cuentan las costumbres, pero también tiene mucho de sátira. Pero tratando de escribir como en español antiguo, ¿no? Eso estoy tratando. Bueno, ya está hecho ya. Solo es cuestión de editarlo y ya. Y otro que se llama Lepidópteras es la continuación de Catarsis. Pero ese sí, yo sé el concepto de cómo sería, pero no lo he avanzado.
El que está más avanzado sería Morgenstern, que es como solo de esta chica Raven, pero está muy lejano, no sé para cuándo sería. Los que ya están avanzados es este del Sanguín 4 y el de Juan. Por lo que veo, tú trabajas en paralelo varias obras. Sí, claro, es varias porque tienes mucho material que te sobra y dices, esto puede ir para otro, y lo derivas para otro más. Entonces están ahí en varios paralelos. Y todavía tienes otros que tienen como que necesitas una documentación y estar en todo ese proceso. Quizás las continuaciones de Juan Aquilla, porque empieza en Cusco. Este primer volumen va a ser solo en Cusco, pero después quiero ir que vaya a otras ciudades del Perú de esa época. Y después va a ir hasta lo que es la capital de los españoles, que sería Lima, pero en ese entonces se llama Guadina. Guadina aparece también acá, que es como Lima. Entonces ahí es como que sufre el real contacto de dos mundos muy diferentes, porque ella es como una mujer andina y con la occidental muy fuerte, ¿no? Entonces me falta esa documentación para seguir avanzando en esa... ¿Y a ti te pasa este proceso de que mientras tú vas avanzando una historia, como que se te ocurren ideas para ir por el otro, para modificar el otro libro que sea también? Siempre surgen varias ideas, o de a veces referentes o que consumo otros libros, pero siempre hay una directriz. Como dije, hay un plan maestro, entonces tú no te puedes escapar mucho de esto, porque si no divagas y nunca haces nada. Eso lo aprendí con Catarsis, ¿no? Aprendí todas esas cosas. Digamos que eso mismo también pasó con Pizarnik. Yo he leído mucho sus diarios. Ella siempre quería escribir una novela, pero como tenía tantas ideas así tan sueltas, nunca pudo escribir una novela, pero siempre quería escribir una novela. Pero yo digo que para escribir una novela siempre tienes que tener un plan hacia dónde ir. Entonces siempre va a haber muchas ideas, las tomas solo las que te sirven para esta novela. Las demás las puedes o en otra novela o las descartas. Es que si no es como que nunca publicas nada o nunca se te va todo, ¿no? Y en ese tu plan tú ya tienes, claro, la ruta, pero ya sabes el punto de llegada. Un poco, sí, sé cómo acabaría. No lo puedo decir porque sería spoiler, claro, pero simplemente... creo que es necesario hacia dónde llegar. No saber cómo, qué es exactamente, pero sí hacia dónde llegar, más o menos. Y este último proyecto es uno que se llama Mamahuaco, que sería como Reina de los Incas. Bueno, este otro es uno último que no existe, pero está en proyecto. Yo me baso en la crónica de Huamampoma, en donde pone a Mamahuaco como la madre de Manco Cápac. Es un poco desconocido esto que pone Huamampoma, pero me he sostenido en base a este concepto para desarrollar esta nueva historia. Esta de acá fue escogida por la Casa de Zapopan, que es en Guadalajara. Entonces, bueno, en una semana voy a viajar para unos meses para desarrollar va a ser cómic, va a ser entre cómic, literatura e ilustración, una fusión de las tres cosas, que es quiero hacerlo como un libro medieval, ¿no? Que tiene como miniaturas y esto, pero tomando un poco de Huamampoma. Entonces, es un proyecto a desarrollar que sería durante la etapa de fundación del Cusco. Entonces tomo mucho del material también de esto de acá, que de acá me ha servido para seguir, ¿no? Explorando, y además el lenguaje gráfico ya está hecho, ¿no? Entonces es como tomarlo pero expandir más. Entonces ella sería como una especie de caudillo que está con Manco Cápac, pero en realidad Manco Cápac no es del todo el fundador, sino ella también, porque según la crónica de Huamampoma, ella es como su madre, entonces es como que le enseña a Manco Cápac. Es bien curioso eso lo pueden encontrar, ese fragmento, ¿no? Entonces ella no gobierna, pero le gusta como masacrar o pelear gente, ¿no? Entonces está durante la etapa de la toma de Cusco y la fundación, ¿no? Con los hermanos Ayer y todo eso, pero de otra forma, ¿no? De forma reinventada. Y esto será presentado en la Feria de Guadalajara también, ¿no? Con ilustraciones y todo, ¿no? Porque deseo que la gente conozca más del país y nuestros mitos. O sea, siempre escuchan de los incas todo, o sea, de Perú digo, pero no ven, ¿no? Material, necesitan conocer lo que se hace acá y quería, ¿no? Que escogí los incas porque, bueno, aparte que ya es un cliché, pero es también lo que nos representa, ¿no? Y lo que nos une como nación, esto, ¿no? Y que lo vieran también allá de forma internacional. ¿Y tú sientes que como que hay espacio como para seguir un poquito explorando más toda esa etapa? Por ejemplo, tú al inicio mencionabas la guerra contra los chancas, que ahí también, por ejemplo,
bueno, no sabemos el fin de los chancas, al parecer fue simplemente... O asimilado, claro, no se sabe muy bien. y también el papel de los chancas ante los wari, entonces todavía hay un montón de información Sí. que hay por explorar, y tú eres consciente de eso para sacar los libros. Sí, es posible, o sea, hay muchas crónicas que de ahí es posible sacar varias historias y seguir, pero hay unos espacios vacíos, ¿no? Entonces ahí entra el narrador para quizá rellenar esos espacios, digamos completar, pero en base a lo existente, ¿no? A las crónicas y no anacronismos, no cosas extrañas. Pero, o sea, bueno, ese es mi caso, ¿no? Hay otros que sí, quizá hacen una inventiva más fantástica, pero en mi caso siempre yo tomo de lo que ya existe, no, o sea, de la misma época. Pero quizá incorporo cosas como memes así de internet, pero transformado a la época. O sea, nunca que se vea anacrónico. Pues hay que serle fiel un poquito a la historia. Sí, pero a veces hago referencia a memes, ¿no? Porque me gusta mucho lo sarcástico. Por ejemplo, pueden decir una frase actual, no sé, alguna de los memes peruanos, pero traducido a esa época, ¿no? Algo así. Entonces no se siente extraño, sino como más o menos en contexto. Ah, perfecto. Entonces, sí, ese es como mi toque, ¿no? Que yo le doy. Entonces, ¿qué más? Creo que sería la última. Y ya pues, no sé si tienes algo... Sí, ya para ir terminando, sí. En todo este proceso, has descubierto, puedes decir que ya tienes como que un estilo más o menos que te define. Sí, creo que lo conseguí con este cómic. En Catarsis se ve varios estilos, ¿no? Porque quizá no estaba tan definido, pero en este cómic y en Sanguín sí, pero yo pienso que va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes era mucho más anatómico, como los mangas, ¿no? Que respeta mucho la anatomía, pero esto aparece en el 1, pero en el 4, en el 3 digo, ya los he ido deformando más, como más manos así todas deformes. Y no sé, creo que la tendencia que estoy haciendo es deformar más las personas, mucho más distorsionadas, y más abstracto y cosas así. Pero es que tengo un estilo, pero no sé hasta dónde va a ir evolucionando. Siempre va cambiando. ¿Te estás liberando en el proceso? Sí, pero después... estás dando más licencias como para dibujar un poco para estilo, distorsionar más, claro. Pero quizás llegue un punto en que otra vez vuelva a hacer a lo conservador, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde llegaría, ¿no? Va a ir... fluctúa, ¿no? Uno no sabe hasta dónde puede llegar, pero igual se entendería, ¿no? Que es el mismo estilo, a su vez. Sí, entonces este libro sí ya como que podemos encontrar un estilo acá, tuyo, sí, más o menos, claro, como que cuajado. Sí, en ese sí. Quizá en Catarsis se puede ver más mi proceso de creación, es como muy diverso, pero se ve la historia de mi proceso y también de la protagonista, ¿no? Porque está influido ambos, ¿no? Al final del libro hay un capítulo que yo le dedico a toda la obra, bueno, y lo que hemos hablado ahora, porque pienso que este libro me ha enseñado bastante como a ser creador y a contar historias, ¿no? Entonces lo incorporé en la última parte. Y el día de ayer hicimos yo estoy en un colectivo de Estación del Cómic y publicamos este compilatorio de varias historias en donde también pueden adquirirlo, de acá, y he participado también y me da gusto ver que se publiquen acá también varias así como antologías, bueno, ¿cómo lo llamaría? Compilatorio, ¿no? De varias historias, ¿no? De narrativas, ¿no? Que es lo que se necesita a veces, ¿no? Que estemos como unidos entre los autores y también ir difundiendo, ¿no? Entre nosotros y apoyándonos. Ahora podemos abrir un poquito la mesa a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por ahí. ¿Tienen alguna consulta? Ah, sí. David, sí, al fondo. Parte difícil de tu trabajo, de cómo hubieras sido si disculpa, no te escucho. ¿Puedes un poco más alto? Ya, gracias. Parto felicitándote por tu trabajo, partiendo por todo lo que has hecho, lo que es muy interesante. Sobre todo me llamó mucho la atención el cómic que mencionas de un
pasado alternativo en donde lograron independizarse a los españoles, algo me llamó mucho la atención. Pero la pregunta que tengo hace referencia sobre la influencia que has sentido sobre los movimientos sociales actuales. Por ejemplo, el estallido social, como lo hace poco, o el movimiento feminista, o los movimientos LGTB, consumo inclusivo. Entendemos que hay una gran influencia histórica, pero ¿cómo te ha ido permeando estos movimientos actuales o cuál te ha llamado más la atención que has intentado plasmar en las historias que cuentas? Sí, claro. Por ejemplo, quizá actualmente me he alejado un poco de eso, es que empezó a afectarme bastante y estaba muy metido en eso y por mi salud mental ya me he distanciado un poco, pero cuando estuve haciendo catarsis sí estaba muy influenciado y aquí no es es más explícito el hecho de que las mujeres que aparecen acá no pueden decir ciertas cosas o los jóvenes que están acá porque hay una dictadura. Entonces, lo que yo quiero reflejar es cómo las cosas que nosotros tenemos actualmente, quizá en otra época no se podía. Entonces, es como apreciar lo que hemos conseguido quizá con esas luchas y ver que en otro contexto es como que hay cosas que no puedes hacerlo o ellas por el hecho de ser mujeres. O sea, me gusta trabajar con personajes femeninos, ¿no? Entonces, porque, bueno, también he tenido mucho contacto con ellas y hemos conversado, ¿sí? Entonces, ese es como que más mi interés. Entonces, también refleja mucho sus problemas que tienen en torno a la sociedad, ¿no? A veces el machismo aparece mucho más en Catarsis, quizá por ser en los 90, que estaba más como... eso estaba más normalizado, el machismo. Y en Sanguín también aparece, hay destellos de eso, pero hay una parte, pero no es tan primordial. Quizá en esta parte, en Catarsis, pero también aparece acerca de, por ejemplo, de expresar el arte, cómo el arte a veces es censurado por el gobierno. Y bueno, por eso acá los personajes que son subumbis se reúnen dentro de un bosque, porque no lo pueden hacer dentro de las calles. Entonces, quizá tenga un cierto trasfondo político acá esto, ¿no? Más Catarsis, ¿no? Pero no es como una trama secundaria, ¿no? Porque lo principal es el aspecto psicológico de la protagonista. Y como dije, me alejé un poco, pero siempre hay un deseo, ¿no? Por mí, al intentar de que sobre todo de buscar tu propia libertad, o sea, de publicar lo que tú deseas sin muchas como ataduras o sin que alguien te esté diciendo algo. Quizá no esté como que yo dentro de una ideología o algo así, porque yo no creo en ideologías, sino yo prefiero hacer lo que debería ser de una forma más lógica, ¿no? Entonces, o tú pensarlo, tus propias cosas, ¿no? Entonces, lo que yo estoy apostando quizá tanto en Sanguín o en Catarsis es la libertad que tú tienes como de, o sea, sin hacerle daño a otros, ¿no? Sin ofenderlo, pero tu libertad propia de hacer lo que tú deseas o conseguir o ser independiente, ¿no? Entonces, Sanguín quizá esta chica tiene problemas porque no entra como en una empresa quizá corporativa, pero ella como trabaja independiente quizá la penalización es como que tener problemas económicos, pero al menos es libre, ¿no? Quizá está un poco ese mensaje, pero está ahí, ¿no? El precio y la libertad quizá o cómo luchar para seguir manteniéndola o los dramas en torno a eso. Así, ¿no? Eso. O cómo conservar una vida alternativa. Y bueno, yo también estoy en eso, ¿no? Al mismo tiempo es mi reflejo de cómo yo estoy, ¿no? Prácticamente. Así. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿De cuál? ¿Esotérico? ¿Cuáles son tus referentes de esotérico? No sé si habrás leído a Aleister Crowley, algún grimorio, algún libro de esa naturaleza, ¿no? Te voy a ser sincero, no los he leído. La que leí fue de la Bey, de la Biblia satánica, pero ese no es esotérico tanto, porque es más como muy materialista, muy una teoría del egocentrismo, pero no he leído tanto de magia, pero sí he visto, lo que he sacado son como mis conclusiones acerca de relatos
quizás de curanderos, de apariciones, o en base a eso he ido sacando conclusiones y crear un sistema de magia que aparece, no aparece en Catarsis, pero va a aparecer en los siguientes. Pero grimorios así no he leído. Quizá más de la Biblia, si se puede incorporar, porque, o sea, sí me conozco mucho de la Biblia y la he estudiado porque es una buena pieza de literatura. Bueno, yo sí soy escéptico, no soy cristiano, pero sí, la Biblia sí me parece importante para conocer la literatura y aprender mucho de ella. Y no, nada, no sé, no, misticismo no tanto, pero testimonios sí, testimonios siempre escucho de eso, de lo paranormal, eso sí. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Bueno, yo vine como a mitad de presentación, pero quisiera saber si es que ya hablaron de cómo es tu proceso creativo a la hora de crear, porque veo que eres dibujante, eres guionista, y pues quisiera ver cómo es que condensas todo eso, porque también trabajas muchas horas. Hace todo, prácticamente hace todo. Menos el marketing es lo que más me cuesta, porque más que no soy TikToker. ¿Cuál es tu pregunta, perdón? Sí, ¿cuál es tu proceso creativo para hacer todo esto? Como una guía para jóvenes artistas también que quieren empezar. Creo que el primer paso es suprimiendo la televisión, porque hace demasiado ruido en una casa. Es algo muy esencial que yo tengo como si fuera una dieta, ¿no? Es quitar la televisión y a veces no ver noticias porque es lo que te enferma. O sea, es estar como que... Lo otro es que a veces me dicen de que estoy muy recluido en casa porque no salgo con... O sea, sí salgo con amigos, he salido más todavía. Es que como ya he ido concluyendo estos libros, ya he tenido más tiempo para mí y hacer mi vida. Pero cuando estoy en pleno proceso, quizás evitar fiestas o estar más contigo mismo trabajando. Otra cosa, donde más he tenido buenas ideas es en el micro, en el transporte, pero es que a veces pongo música y evito ver esos reels, esos tipos de cosas, sino en la música y ver la calle. Si se está sentado, mejor, entonces ahí voy procesando alguna idea o corrigiendo cosas en mi cabeza. Lo otro es en el estado de vigilia. Ahí a veces, o sea, no estás ni despierto o antes de dormir, a veces empiezas a pensar, esto sí, esto también, ¿no? Empiezas a pensar en torno al proceso. Otro, quizá en la ducha también, no sé. O sea, te estoy diciendo los lugares donde yo saco las mejores ideas para los libros, ¿no? A veces, leyendo no tanto, pues inclusive, o sea, leyendo no he tenido buenas ideas. Es como que el proceso de leer es como si tú estuvieras comiendo. Tienes que alimentarte, ¿no? O sea, yo lo veo como... Yo leo libros, pero como una especie de depredador, como si fuera... no por disfrute, yo disfruto más creando. O sea, los libros es como si yo me alimentara porque tengo que comer y disfruto más al momento de escribir o dibujar al mismo tiempo. Entonces, cuando tú escribes, quizás ahí surgen las ideas. Es mejor que no hagas un esquema, haces un esquema general, pero cuando quieres ir a algo específico, mejor lo vas trabajando. Como si fuera el boceto final, pero no lo va a ser el final. Entonces ahí van surgiendo ideas, se desprenden ideas. Y lo otro que me sirvió es ver videos de YouTube también acerca de, bueno, temas de historia, no reels por si acaso, temas, no reels así, esos estúpidos de caídas y bromas, sino críticas literarias, críticas de cine, cuáles son las tendencias de libros, quizás, o sea, el referente, ¿no? O de arte, historia del arte o crítica de artes, eso me ayudó bastante. Y lo junté con literatura, ¿no? O sea, leer y videos también en torno a eso. Lo audiovisual con los textos, porque me parece muy corta, la literatura me queda muy corta para entender. No digo que no la estoy denigrando a la literatura, sino me queda muy corta para mí para hacer un entendimiento más profundo. Entonces yo tengo que ver imágenes y en Instagram ver, pero el Instagram, otra cosa, tienes que entrenar al algoritmo que no te ponga esos de bromas, esas tonterías, porque eso es como consumir McDonald's quizá. Tienes que entrenarla para que solo te dé contenido cultural o cosas como curiosidades o astronomía. Últimamente estoy viendo astronomía o cosas que aporten a tu proyecto. Entonces evitas que aparezcan reels de caídas, esas bromas, la pasas. Y vas entrenando tu cerebro también y a ti mismo, ¿no? Y a tu proceso creativo, ¿no? Entonces esas son cosas que yo hago y me ayudan.
¿Alguna pregunta más? Ok, ¿quieres algunas palabras para cerrar, Gonzalo? Sí, agradecer por su asistencia a ustedes. También yo espero que en los siguientes conversatorios también, bueno, como se dijo, que hubiera también una presencia también femenina, porque hay muchas autoras que también, dentro de otros círculos, que también ilustran, y espero que en los siguientes conversatorios también estén presentes. Bueno, de los viajes que yo he ido, usualmente los que son narradoras gráficas son casi un 80%, ¿no?, de mujeres, ¿no? Entonces, en Perú sí es como que un poco opuesto y, bueno, ojalá esto pudiera dar... sí existe un público femenino, pero tiene que ser también visibilizado, ¿no? Espero que siga en los siguientes encuentros. También, bueno, agradezco también las librerías que... Sí, no todas las librerías son malvadas. Así hay librerías que sí apoyan a los autores peruanos, los colocan y les hacen promoción. Sí he tenido buenas experiencias, y hay otras que simplemente, como dije, le dan de baja al libro porque, bueno, es capitalismo, ¿no? Entonces yo no los puedo juzgar, no puedo decir por qué hacen eso, porque es un negocio. Entonces creo que es responsabilidad ya del autor asumir ahorita de quizá promocionarse en redes, ¿no? Las redes son importantes también para el autor, para mover sus productos y hacerse notar, y es otro trabajo extra que, y bueno, estoy aprendiendo y tengo que asumir, ¿no? Y nada, agradecer también a la Casa de Literatura por el apoyo y bueno, por de esta obra que también es como que me ha marcado y me abrió muchas puertas y posibilidades, ¿no? Bueno, gracias a ti también por venir y por presentarnos esta novela. Gracias a ustedes. Y en 5 minutos vamos a comenzar la siguiente presentación del libro, que se titula Dibujantes Peruanos 3. Participan Martín Isla y Javier Peralta. Recuerden que estamos dentro del 9º encuentro de narradores gráficos en homenaje a Jorge Monterrey. Y luego a las 6 tenemos una conferencia propiamente, y a las 7 tenemos un conversatorio, también siempre relacionado con este tema de novela gráfica y historieta. Los esperamos entonces. Gracias. Muchas gracias.